día, El Shaddai, ¿cómo estamos? ¿Cómo estuvo ese día de acción de gracias ayer? Muy bien, bendecido. Sí, vi que algunos hermanos hasta rodaron, hasta ¿qué digo? No, llegaron con bien. No, qué bien, qué bien. Y claro, los que no pudieron participar, bueno, ya saben que ya para el año que viene vamos a estar orando para que todo el mundo pueda llegar. Amén. Amén. Entonces, y gracias a todos los que trajeron hasta de lo que no tenían, y gracias. Eso fue de mucha bendición para todos. Y sigue hoy la bendición, amén. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Marcos, es el Evangelio de Juan Marcos, que nosotros pensamos, según lo que vemos en la palabra, que podría ser Juan Marcos, el hijo de Simón Pedro. Entonces vamos a Marcos 15, versículos 21 al 26, y luego buscaremos otros versículos, pero vamos a comenzar con estos versículos, el 21 al 26, y vamos a leer acerca de otro Simón. Entonces, versículo 21 de Marcos 15 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, porque tú sí eres Rey, Rey de los judíos y Rey de toda la tierra y de todo el universo. Y estamos agradecidos por la forma como tú nos amas, como tú demuestras tu amor para con todos nosotros. A veces nos ponemos bien rebeldes y perdónanos cuando hacemos eso. Y te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos, no solamente nuestros ojos físicos, pero también nuestros ojos espirituales, y que también seamos transformados por tu palabra, Señor, en este día. Gracias por ese sacrificio tan grande que no merecemos, pero estamos agradecidos. Ponemos el resto de esta mañana en tus manos, dándote a ti la honra y la gloria, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? No sé hasta qué punto vamos a llegar hoy, pero por lo menos vamos a mirar estos versículos que hemos leído, y vamos a incluir otros versículos, por supuesto, porque no sería una predicación si no incluimos un montón de otros versículos de otras partes de la Biblia, ¿verdad? Hay que hacer que las hojas de la Biblia, o sea, se despeguen, ¿verdad? Amén, sí, por lo menos uno. Gloria a Dios. Entonces, lo interesante es que, claro, hoy es el último día del mes de noviembre 2025. Y claro, lo interesante es que en los Estados Unidos hace muchos años atrás, durante la época de Abraham Lincoln, el presidente Abraham Lincoln, él había instituido el Día de Acción de Gracias, que iba a ser básicamente el último jueves del mes de noviembre. Pero claro, los que, bueno, no estaban saliendo muy bien en las ventas, se inventaron el Viernes Negro, el Black Friday.
Y lo que llegó aquí a España no fue Día de Acción de Gracias, sino Black Friday. Pero ese Black Friday o Viernes Negro ha durado todo el mes de noviembre. Entonces parece que todos los días es un viernes, ¿verdad? Entonces, espero que ya hoy sea el último día del Black Friday, pero creo que algunos duran hasta el 15 de diciembre, ¿no? Algo así. Porque también tienen el Cyber Monday. Ay, Señor. Pero cuando dan gracias, nunca. Entonces, pero bueno, nosotros tenemos que darle gracias a nuestro gran Rey y Señor. Amén. Amén. Pero bueno, hoy es el último día del mes de noviembre y para muchos estamos entrando en la época decembrina de la Navidad, ¿verdad? Y muchos creen y predican que Jesús nació un 25 de diciembre en Belén de Judea. Ahora, sea que Jesús haya nacido un 25 de diciembre o en otra fecha, lo cierto es que Yeshua sí nació en Belén de Judea, ¿verdad? Eso sí, porque lo tenemos en los evangelios, podemos encontrarlo. Los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan enfatizan muchos de los mismos eventos, pero cada uno desde un enfoque distinto. Y así como la semana pasada, veremos algunos pasajes paralelos para tener un mejor panorama de lo que ocurrió aquel día que Yeshua pagó ese alto precio por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. ¿O hay alguien aquí que nunca ha pecado? Josué, ¿tú? ¿O si has pecado en algún momento? Sí, okay. No, por si acaso. Es que está ahí atrás y se ve esa aureola ahí encima de él, ¿verdad? Bueno, por lo menos cuando duerme. Entonces, pero sí, Él pagó por nuestros pecados. Él pagó. Y lo interesante es que en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17, vamos a estar entre los evangelios, pero también saltaremos a otros lugares, posiblemente a Salmo 22 y también un poco a algunos pasajes en Isaías, solamente para que estemos pendientes. Pero en Juan 19, 17 podemos ver al Salvador llevando su cruz sobre su hombro. Porque la gente piensa que inmediatamente habían buscado a Simón de Cirineo, ¿verdad? Y no. Vemos que él comenzó la travesía, el Señor Jesús. Versículo 17. Y él se refiere a Yeshua, y él cargando su cruz. ¿Quién lo cargaba? Jesús. O sea que ahí vemos que él estaba cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. ¿Ok? Pero lo interesante es que los alguaciles de los principales sacerdotes empezaron a maltratar a Jesús la noche anterior cuando lo arrestaron. Ahí comenzó todo el maltrato. Y pasó no solamente esa noche, después de ser arrestado, pero luego los guardias de Herodes y todo el pretorio romano en Jerusalén siguieron con la golpiza toda la mañana bajo el comando de Poncio Pilato. Además de las veces que le daban con el látigo. O sea que a mí alguien me da un golpe y ya estoy ahí medio mareadito. Y dime que tengo que llevar algo. Sí, lo que voy a estar llevando son los dientes que estoy recogiendo del piso. Pero lo interesante es que Jesús había recibido toda esa golpiza y Yeshua había perdido tanta sangre
y los nervios y los músculos se le estaban atrofiando y él no podía seguir cargando la cruz. No es porque él fuese un enclenque. Él era, ¿qué? Un carpintero. Algunos dicen que era un albañil. O sea, yo nunca he visto ni un carpintero ni un albañil débil. ¿O ustedes sí? Yo no. No. Entonces, no, el Señor no era débil para nada. Y entonces entra la descripción de Juan Marcos acerca de quién le tocó llevar la cruz con Jesús. Vamos a Marcos nuevamente, Marcos 15. Vamos a mirar los versículos 21 y 22. Marcos 15, 21 y 22. Y mira lo que dice. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. Ok, Simón de Cirene, que era del África, era de Libia. Ok, que entendamos eso. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. ¿Ok? Y podemos ver claramente que nadie se atrevió a ofrecer sus servicios para ayudar al maestro a cargar la cruz. ¿Verdad? No vemos a la gente, ¡ay, déjame ayudarlo! No. No, todo el mundo quería verlo crucificado, los que estaban ahí en ese montón. Y bueno, nos dice claramente que los soldados romanos obligaron a uno que pasaba a que le llevase la cruz. Y quiero que miremos por unos momentos este versículo 21. La palabra obligaron. ¿Ok? ¿Lo estamos viendo? Obligaron. Obligaron. En el griego es angareuo. Tranquilos, no tienen que acordarse de la palabra. Pero solamente lo digo porque encontramos esa palabra en otros lugares. Entonces, según los estudiosos en la materia, angareuo es la palabra que denotaba la subyugación o la esclavización de un pueblo sobre otro. ¿Estamos entendiendo? Y los invadidos tenían que servir al invasor. Y en este caso era el Imperio Romano que estaba ahí en Judea, ¿cierto? Y Jesús mismo habló acerca de esta práctica ejercida por el ejército romano sobre el pueblo hebreo. Mantengan algo ahí a Marcos porque vamos a volver, pero vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 41. Y aquí estamos viendo lo que se conoce como el Sermón del Monte, ¿verdad? Mateo 5:41 dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Ok? Mateo 5:41. Angareuo. Ahí es donde sale esa palabra nuevamente, angareuo. La versión hebrea de Mateo 5:41 lo pone de esta manera. Y si alguien con autoridad te obliga a dar servicio por 1 milla, da servicio por 2. ¿Se entiende un poco mejor? Nos da más
tranquilidad. Parece que no. O todo el mundo está sobreviviendo de lo de ayer. Te obliga a dar servicio por 1 milla, da servicio por 2. O sea, esta misma versión describe lo que ocurrió con el encuentro entre Yeshua y Simón de Cirene en Mateo 27:32. Mateo 27:32, lo pueden mirar ahí en la Reina Valera del 60, pero les voy a leer de esta versión de Mateo en hebreo. Claro, traducido al castellano. Mateo 27:32, pero van a ver que hay una diferencia, o sea, que no se asusten. Dice, al salir de allí se encontraron con un hombre de Cirene llamado Shimeón y le forzaron a cargar el madero de Yeshua. Entonces estamos viendo un poquito mejor el panorama de lo que está ocurriendo. Esto no es que Simón estaba contento de llevárselo. No está, ay, déjame ayudar al maestro. No. Él tenía miedo así de que, así como pasan a veces en algunas operaciones que ay, amputamos la pierna que no era. Mala cosa. Perdona a los que van a buscar una operación pronto, qué sé yo, no es mi intención hacerlos asustar, pero ya hemos visto lo que hemos leído en Filipenses, que el Señor nos da la paz. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pero vemos que era una obligación impuesta por los romanos y se tenía que cumplir. Se tenía que cumplir. Y con esto en mente, ahora sí vamos a volver a Marcos 15, 21 y 22. Marcos 15, 21 y 22 los volveré a leer. Y dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es ¿qué? Lugar de la calavera. O sea, ¿sabemos lo que es una calavera? No son los 3 botes que fueron de aquí hasta las Américas. Eso eran las carabelas, ¿verdad? No calavera. Entonces, vemos aquí que Simón de Cirene había estado trabajando en el campo. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Entonces vemos que Simón de Cirene había estado trabajando en el campo. Ya había estado trabajando. Ya estaba cansado. Es cuando uno llega a la casa. Es martes por la tarde. Ay, para ir a la oración y el estudio bíblico. Ay, ¿por qué no lo graban? Estoy cansado. Yo también. Lo interesante es que vino ya cansado y esperando ya pasar la tarde y la noche con su familia, ¿haciendo qué? Era la cena de la Pascua. Y encontrando esta escena en Jerusalén, esperándole en la casa a su familia con sus hijos, Alejandro y Rufo, mencionados por Juan Marcos. Qué interesante, pues en los otros evangelios no habla de Alejandro y Rufo, pero Juan Marcos sí. ¿Por qué? Porque eran contemporáneos. Eran más o menos de la misma edad, pero otra cosa interesante
así como Juan Marcos, estos tres serían futuros líderes dentro de la iglesia primitiva. ¿Estamos entendiendo? No es porque Rufo se fue a Puerto Rico. Bueno, para los que entiendan, Rufo, especialmente en neoyorriqueño, que son los puertorriqueños que viven en Nueva York, ellos llaman el techo en inglés es roof. Y entonces a veces empiezan a decir, el Rufo. Y los que son bien trancados, el Jufo. Ellos jaspan la eje. Entonces, el Jufo. Entonces, vemos aquí que Alejandro y Rufo estaban ahí esperando a su papi que llegara del campo para celebrar la Pascua. Pero Simón tenía que cumplir con una tarea inesperada. Cargarle la cruz para uno que en aquel momento él pensaba era merecedor de tal castigo, posiblemente. No creo que Simón era alguien que seguía al Señor en ese momento. Pero Simón tuvo un encuentro personal con el Salvador que sin duda alguna le cambió la vida a él y a su familia. Y hay un lugar en Jerusalén que representa perfectamente esta descripción de ser llamado el lugar de la calavera. Y está justo al norte de donde aquellos días existía el templo de Jehová. Ahí hay una puerta, hoy día hay una puerta que se llama la puerta de Damasco, que es una puerta en la ciudad amurallada de Jerusalén que da hacia el norte. Y ese era el camino que llevaba hasta Damasco. Por eso la puerta de Damasco. Así como tenemos aquí mismito la avenida de la Cataluña, ¿verdad? Que si tú lo sigues, no sé por qué, pero si tú lo sigues, te lleva a la Cataluña. Lento, pero te lleva. Entonces, eso es algo interesante. Pero vemos aquí que ahí en ese lugar parece, claro, han ido destruyéndolo poco a poco, pero en fotos anteriores, cuando Mercedes y yo habíamos ido en el 1999, se podía notar la cara de una calavera ahí, en ese lugar. Y cerca estaba la tumba en un jardín. Entonces yo sé que hay algunos que dicen, no, es el Santo Sepulcro. Y te inventan algo ahí. Y les diré otra cosa. Vamos a suponer que estamos en Jerusalén ahora. Si quieren buscar en los mapas, en la parte de atrás de la Biblia, o sea, mantengan algo en Marcos, pero buscan en los mapas, hay un mapa, espero que lo tengan, un mapa que tiene la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén. Y en ese mapa de la ciudad de Jerusalén, tú puedes ver, o sea, especialmente lo que dice ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. ¿Ok? Y ahí van a ver que está el templo. No sé si lo ven. ¿Ven ahí donde está el templo? Ok, mira hacia el norte y está por ahí, creo que dice Puerta de Damasco o algo así. No sé si lo ven ahí. ¿O qué dice en su mapa? Sí, Camino de Cesarea. Ok. Ahora bien, lo interesante es que justo ahí es donde está la tumba del jardín. Pero lo que ellos llaman el Santo Sepulcro no está hacia el norte, sino está hacia el oeste o el occidente. Y ahí ellos llaman eso Gólgota.
Ahora, hay un problema con eso. Es que vamos a ver algo en el libro de Levítico. Levítico nos da un detalle muy importante, que mucha gente no lo busca. Hay un detalle muy importante en Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Y es tan importante que el lugar donde se iba a sacrificar al Cordero perfecto tendría que ser al norte del templo. Por este detalle. Levítico 1, y vamos a leer los versículos 10 y 11, y parte del versículo 13, para no entrar en todos los detalles de la sangre y todo ese asunto. Pero vemos, pero lo pueden leer después, todo el capítulo es bien interesante, pero dice, mira lo que dice el versículo 10, si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, porque los primeros versículos está hablando si fuese de una vaca, ¿ok? Pero aquí dice, para el holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, mira lo que dice, macho que sin defecto lo ofrecerá. El 11, y lo degollará ¿dónde? Al lado norte del altar delante de Jehová, y así los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Pero es muy importante de degollarlo, ¿dónde? Lado norte del altar. Los demás tienen otras especificaciones, pero este es el único donde se sacrifica o donde se degolla al lado norte. No hay otro. Es el único. ¿Ok? 13, ya un poquito dentro del versículo 13. Y el sacerdote lo ofrecerá ¿cuánto? Todo. ¿Verdad? Y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es. Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y ellos hacían esto 2 veces al día. Además de otros sacrificios que hacían así de esa manera, pero todos los días ocurría esto. ¿Estamos entendiendo? Entonces, y yo sé que esto puede ser bien técnico y, ojo, pero es importante porque así podemos ver que no hay otro lugar donde podría haber sido el Gólgota. No puede ser en la parte oeste, ni el sur, ni el este, sino ¿dónde? Norte. Entonces, para los camioneros, si a ti te dicen, quiero que lleves una carga a Sevilla, van dirección a Francia, ¿verdad? Espero que no, porque no van a llegar a Sevilla nunca, por Francia. Entonces, bueno, a menos que el Señor haga un milagro, pero bueno, no, hay que ir hacia el sur. ¿Qué sería eso? Suroeste, ¿verdad? ¿Ves? Necesito ayuda con eso. Entonces, yo me pierdo hasta mi propio baño. Pero vemos aquí que el sacrificio es completo, porque dice el sacerdote lo ofrecerá todo. Es que habían ciertos sacrificios que se hacían, que parte de eso, ciertas partes de la carne y eso se lo darían a los sacerdotes y a sus familias, ¿entienden? Pero esto tenía que quemarlo todo, completico. ¿Ok? Solamente les doy eso para que entendamos algo. El sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y este sacrificio es completo, se derrama toda la sangre
y el cordero muere al lado norte del altar. Y los demás animales ofrecidos en holocausto se degüellan en otras partes del altar, pero no específicamente al lado norte del altar del sacrificio. Y yo busqué, aún con la palabra norte, y es el único lugar donde habla de eso, punto. En todo Levítico es el único lugar que habla de eso. ¿Cuántos están aburridos? Ok. Pero solamente hago eso para que lo tengamos bien presente. Y ahí estaba Yeshua, sobre la misma montaña Moriah, donde un poco más de 2000 años antes, el patriarca Abraham llevó a su propio hijo Isaac a ser sacrificado porque Jehová Dios se lo mandó. Y eso lo encontramos ¿dónde? En Génesis, ¿verdad? Creo que es el capítulo 22. No lo tengo aquí, pero solamente para que lo tengamos, que después pueden ir y leerlo. Pero algo interesante es que era la misma montaña donde eso ocurrió. ¿Hay coincidencia con el Señor? No. Y ahí Abraham llevó a su propio hijo Isaac a ser sacrificado porque Jehová Dios se lo mandó. Y subiendo a aquel monte, Isaac le había preguntado a su padre Abraham algo interesante. Le dice, he aquí el fuego y la leña, porque Isaac llevaba el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Si yo voy a salir a un sacrificio con mi padre y no veo dónde está el corderito, me pongo a pensar, interesante. ¿Y dónde está el cordero? Es que lo vamos a buscar allá en el monte. Oh. Habían caminado 3 días. ¿Qué vas a ver, Abraham? ¿Dónde está un cordero ahí en el monte? A lo que Abraham le respondió Dios, y esto se encuentra en Génesis 22, 7 y 8, para que después pueden leerlo. Abraham le respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. No dice Dios proveerá un holocausto, no proveerá un cordero, sino que se proveerá. Eso implica algo, de que Él mismo se va a implicar en ser la provisión. ¿Cierto? ¿O estoy leyendo algo ahí? No, ahí está. Y por supuesto sabemos que Jehová Dios había parado el sacrificio de Isaac, ¿verdad? Y le entregó un carnero que estaba atrapado en un zarzal. ¿Qué es un zarzal? Una mata de espinos. Y estaba en los cuernos, en la cabeza, ¿verdad? Atrapado ahí, en esa montaña, en ese lugar. Y ahora Jehová Dios se proveía a Él mismo como sacrificio perfecto, coronado con espinos y puesto sobre el madero, la cruz en el monte Moriah. Y eso ocurrió 2000 años, lo de Isaac, 2000 años antes de lo que pasó con el Señor Jesús. Y es interesante notar que el momento en que Jesús fue crucificado
fue a la 3:00 hora de la mañana. Y Marcos 15:25, podemos buscar Marcos 15:25. Entonces significa que tenían que estar al lado norte, ¿verdad? Y dice el versículo 25, era la hora 3:00 cuando le crucificaron. Y esto es importante porque hay dos sacrificios que se hacen constantemente, como les mencioné. El primer holocausto se hace a la 3:00 hora de la mañana, que es a las 9 de la mañana, para que entendamos. Es a las 9 de la mañana que se hace el primer sacrificio. Y en ese momento se degüella y se prepara el cordero en el lado norte del altar, así como hemos leído. Y ya cuando el cordero haya sido preparado, se pone sobre el altar de sacrificios. Y al mismo tiempo hay varias otras ofrendas que son preparadas al mismo tiempo. Y son ofrendas de libaciones. ¿Qué son libaciones? Sí, son de líquido, ¿verdad? Libaciones. Y es curioso que en ese momento a Jesús le ofrecen a beber vino mezclado con mirra. Ahí mismo en Marcos 15:23. Mira hacia atrás 2 versículos de Marcos 15:25. Marcos 15:23 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y otra versión dice que le ofrecieron vino con opio. No apio, opio. Muy distinto. Otros lugares y evangelios dicen que le ofrecieron vino con hiel. Y eso sirve de cierto alucinógeno, para así bajarle la intensidad del dolor de la muerte en la cruz. Pero vemos claramente que Jesús hizo ¿qué? Lo rechazó, no lo tomó. No lo tomó, él quiso sufrirlo por completo, sin que las drogas le nublasen los sentidos. Era suficiente nublarle los sentidos con toda la golpiza que había tenido. Imagínense. Y ahora seguimos con el versículo 24 de Marcos 15. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y esto me recuerda lo que el salmista David profetizó acerca de este mismo suceso 1000 años antes en el Salmo 22, versículo 18. Cuando uno lee el Salmo 22, te das cuenta de muchas cosas que ocurren en ese momento cuando Jesús es crucificado. Salmo 22, 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos. ¿Quién está escribiendo esto? El rey David. ¿A David le repartieron los vestidos? No. No, estaba hablando de algo que iba a pasar. Repartieron mis vestidos y sobre mi ropa, ¿qué hicieron? Echaron suertes. ¿Cómo iba a saber David lo que iba a pasar? Fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir ese salmo. Todo lo encontramos en la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y vemos que, por cierto, el Salmo 22 básicamente describe toda la crucifixión del Mesías, y también el profeta Isaías tiene varios versículos describiendo la crucifixión en Isaías 52 y 53. No lo busquen. Lo que sí quiero, ¿alguien me puede leer Salmo 22, 1? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ajá. Entonces, ¿han escuchado esa frase en otra ocasión? Sí.
¿Cómo era en la primera frase? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ah. Ajá, ¿no fue ahí mismo en la cruz? Más adelante, ya casi finalizándolo todo. ¿Y será que Dios puede desamparar a Dios? No, no. Jesús estaba repitiendo lo que decía ese salmo. Pero todo ese salmo está hablando de ese momento que Jesús tuvo que atravesar eso por cada uno de nosotros. Entonces, y lo hizo una vez. ¿Cuántas? Una vez. Y ya hemos visto un poco de Marcos 15:25 y hemos visto que era la hora tercera cuando le crucificaron, ¿cierto? O sea, a las 9 de la mañana. Lo crucificaron a las 9. ¿Cuántos nos estamos tomando un cafecito a esa hora? ¿Eh? No, tranquilo, hermanos, no tienen que decirlo. Bueno, entonces van a... Okay. Pero a las 9 de la mañana, y mira el versículo 26, causó a los principales sacerdotes y a los fariseos y los doctores de la ley a discutir con el procurador romano Poncio Pilato, versículo 26. Y el título escrito de su causa era ¿qué? El rey de los judíos. Eso les causó un repele ahí. Los líderes judíos no querían reconocer a Yeshua como el Mesías o el ungido rey de los judíos. Y ellos le habían dicho a Pilato que ellos no tenían a ningún otro rey más que al César o el emperador romano Tiberio. ¿No fue eso lo que ellos gritaron cuando dijeron crucifícale, crucifícale? Ah, si tú lo quieres dejar libre, entonces no eres amigo de César. O sea, básicamente le estaban diciendo a Poncio Pilato que era un traidor a su patria, imagínate. Y veamos esto un poco más a fondo. Ahora quiero que vayamos al libro de Juan 19. Juan 19. ¿Estamos perdidos o estamos juntos? Gloria a Dios. Juan 19, y vamos a leer los versículos 19 al 22. Juan 19, 19 al 22. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía que Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ajá, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba ¿dónde? Cerca de la ciudad. Y ojo, estaba justo al lado de una vía principal. Ahí todo el mundo iba a estar mirando eso. ¿Ok? Entonces, y el título estaba escrito ¿en cuántos idiomas? En 3, en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Y respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Gracias. Punto, ¿verdad? Lo que he escrito, he escrito. Ahora, ¿por qué? ¿Qué importa si él dice soy rey de los judíos? Es que va a malograr exactamente lo que el Señor quiso. Porque ¿no creen ustedes que el Señor está en control de todo? ¿Aún hasta de su propia muerte? Yo creo que sí. No solo estaban disgustados con Pilato por la manera que lo escribió, sino por la palabra que escribió en hebreo con las primeras letras de cada palabra. Les leeré. Esa primera palabra era Yeshua. Entonces ya tenemos una I.
Ajá. Después, Hanatzarei. Pero Hanatzarei. Entonces, I-H. V-Melech. V-Melech. Entonces ya, I-H-V. ¿Alguien está entendiendo un poquito por dónde van los tiros? Ajá. Y la última palabra era Ha-Yehudim. Entonces, I, H, V, H. Jehová. Yod Hei Vav Hei. Jehová. Y eso es lo que, imagínense, están crucificando a Jehová. No les gustó eso. Por eso se enojaron. ¿Y estaban crucificando a Jehová? Sí. Sí. Exactamente. Pero ellos no querían que eso saliera así. No, que él dijo que él era. No. Entonces, ellos no podían ver que ese letrero estaba proclamando la pura verdad. Yeshua es Jehová Dios. Y les voy a leer 2 versículos en Isaías. Uno en Isaías 52:10 y otro en Isaías 54:17. Y hay otro que nosotros leímos esta mañana, que nos lo trajo Mónica. Y eso era en Segunda de Crónicas. ¿Cuál? 20. Ok, Segunda de Crónicas 20. Ok. Entonces, voy a leer primero lo de Isaías. Isaías 52:10 dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Hermanos, cuando uno fue crucificado, no es que le ponían ahí un pamper, como siempre te lo ponen. Claro, gloria a Dios que le ponen algo, pero en realidad ahí te ponen así como te trajeron al mundo. Sí. O sea, que él estaba en total vergüenza. Que lo entendamos. Y ahí lo vemos. En Isaías 52. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación. El Yeshua, porque salvación y Yeshua es la misma palabra, del Dios nuestro. ¿Estamos entendiendo? O sea, más claro no puede ser. Claro, cuando uno lo está leyendo en castellano, uno no se da cuenta de lo que está pasando. Pero si lo vemos en el contexto original de lo que fue escrito, ¡wow! Cómo abre, ¿no? el entendimiento a lo que está ocurriendo. Y también Isaías 54:17. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los quienes, los siervos de quién, de Jehová, y su Yeshua de mí vendrá, dijo Jehová. Su salvación. Entonces, ¿quién es nuestra salvación? ¿Quién es el que nos defiende? Jehová. Yeshua. Y los que... es que no me acuerdo dónde está. Ah, sí. Versículo 17 de Segunda de Crónicas 20, que fue lo que leímos hoy.
Y cuando lo leí, dije, wow, el Señor es tremendo. Dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad ¿qué? Quietos. Y ved el Yeshua o la Yeshua de Jehová con vosotros. La salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved Yeshua de Jehová con vosotros, oh el Shaddai, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Amén. Gloria a Dios. Y no planifiqué eso. Mira cómo el Señor hace todas las cosas. Era el toque que faltaba. Entonces, podemos entender un poquito que Yeshua es Jehová. Que Él es Dios. Ahora vamos a volver a Marcos 15. Perdona, a lo mejor trataré de ser breve. Pero aquí vemos algo interesante. No es que no hemos visto algo interesante hasta ahora, por supuesto. Todo esto es, wow, de ver lo que el Señor entregó por cada uno de nosotros. Y Él lo tenía todo programado. Todo profetizado. Todo. Marcos 15, 27 al 32 nos resume los insultos por todos los que estaban presentes durante esas primeras 3 horas de la crucifixión. ¿Ok? Claro, no están todos los detalles, porque eso lo encontramos en los otros evangelios también. Pero vamos a leer estos versículos con poca explicación. El versículo 27. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y eso se encuentra en Isaías 53, para que sepan. Después lo pueden buscar. Los próximos insultos lo encontramos profetizados en el Salmo 22. No tienen que buscarlo, pero ya lo verán. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Mira lo que decían, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Aún así no creerían. Buscarían clavos más grandes. Imagínense, cuando Lázaro fue resucitado de entre los muertos, ¿qué era lo que querían hacer? Volver a matarlo. Vamos a celebrarlo matándolo. ¿Qué? Entonces, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Claro, sabemos que uno de ellos sí recapacitó, pero al principio los 2 estaban en la zarza. Pero todos ahí presentes pensaban que ellos habían vencido. Ellos pensaban que ellos habían vencido. Ahora Marcos 15, 33 al 37, vemos un cambio a la narrativa. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahí cambió. ¿Qué pasó aquí? Y claro, hay detalles con historiadores que no eran creyentes ni en Jehová Dios.
que también hablaban en otras partes del Mediterráneo que habían experimentado tanto oscuridad como también temblores. Es bien interesante, pero no puse todo eso aquí, pero para que lo sepan, que eso está ahí. Entonces, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no fue lo que Gersa leyó hace unos minutos atrás del Salmo 22:1. Claro. Algunos creen que él estaba repitiendo el Salmo 22, yendo de atrás para adelante. Y ahí con eso es que termina. Mientras que él estaba en la cruz. Porque hay cosas ahí que es interesante que cuando te das cuenta, sí hay escenas que no van, cuando estás leyendo el Salmo 22, no van de esta manera, sino van de la otra manera. Solamente lo digo. Entonces, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabemos que Dios no puede desamparar a Dios. Es imposible. Por eso no podemos pensar de que Jesús fue a los infiernos para volver a morir, porque entonces sería la segunda muerte y ya no hay marcha atrás después de eso. Y Él es Dios. Dios no puede separarse de Dios. Es imposible. No tiene lógica. Y no es solamente por la lógica, es que bíblicamente es imposible. Entonces, y claro, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, versículo 36, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, ¿qué pasó? Expiró. ¿Cuántos de nosotros tenemos el control total de poder decir, me voy? Yo no. Estaría pasando como día y medio. Me voy. Ni puedo decir me voy. No, yo no tengo control sobre eso. Pero Él sí. Él sí. Y justo a la hora novena. ¿Se acuerdan de que habíamos visto que a la hora tercera o a las 9 de la mañana Yeshua fue crucificado? ¿Verdad? La hora tercera se hacía el holocausto del Cordero de la mañana. ¿Se acuerdan de eso? Ahora acabamos de leer que a la hora sexta hubo tinieblas, ¿cierto? Y ojo, la hora sexta es 12 del mediodía. ¿Dónde está el sol? En el ocaso. Claro, aquí en España es a las 2 de la tarde, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Pero lo interesante es que justo encima, gracias, en su cenit, es que ahí ya, yo no soy tan técnico, pero lo interesante es, y es cierto, sí es su cenit porque es justo encima, donde me da directo en la calva. Entonces, pero vemos que la hora tercera se hacía el holocausto del Cordero, la hora sexta hubo tinieblas y luego la hora novena o a las 3 de la tarde se hacía el segundo holocausto. Y fue justo cuando están sacrificando ese otro cordero, es cuando el Señor Jesús entrega su espíritu. ¿No es impresionante eso?
Pienso yo, o sea, para mí esto es impresionante. Y es el segundo holocausto, el de la tarde, y es a esa hora que Yeshua murió. Y no había nada común y corriente con su muerte. Les voy a juntar los distintos versículos de los evangelios que nos hacen ver su victoria. Mateo 27, 51 al 53. Si lo pueden encontrar bien. Si voy demasiado rápido, perdóname, es por tiempo. Pero Mateo 27, 51 al 53 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. O sea que no solamente estaba oscuro, pero la tierra empieza a temblar. No sé si me gustaría estar en un temblor de día o de noche. En ningún momento, pero bueno, no sé si quiero ver que ya se me viene el muro encima. O ya me voy, me llega el coso ahí encima y ya. Pero vemos que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y esa cosa no era así como esta telita. No, el grosor del velo era más o menos así, el grosor. Y entre ese grosor está tejido oro y un montón de distintas telas y distintas cosas ahí. O sea que no es de que, ay sí, no es un papel. Pero eso y también era altísimo, y eso se arrojó de arriba hacia abajo. Y eso era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ahí es donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año con sangre delante para poder tener un encuentro con el Señor. Y se rasgó en dos. ¿No creen ustedes que los sacerdotes que estaban en el templo en aquel momento no se dieron cuenta de eso? Pero no, seguían en su incredulidad, seguían queriendo su poder y todo lo demás, no querían reconocerlo. Y sigue, he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Cuántos han intentado partir una roca? Se partieron. ¿Y se abrieron qué? Los sepulcros. ¿Y cuántos cuerpos? Muchos cuerpos de santos que habían dormido, que se levantaron. Ojo, no es que estaban ahí escondidos, ahí durmiendo. No, estaban muertos. Y salieron. Tío Pepe, ¿qué haces tú por ahí? Chacho, esa sepultura me costó un ojo de la cara. Y ahora estás vivo, tengo que volver a... los seguros ya no me van a volver a... No, pero se imaginan. No, claro, van a estar contentos. Pero después van a tener que decir, bueno, es que ya le dimos el cuarto tuyo a otro. No, pero lo interesante es que, ¡qué milagro! Se abrieron los sepulcros y muchos, no pocos, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, ¿cuándo? Después de la resurrección de él, o sea, 3 días más tarde, vinieron a la santa ciudad y aparecieron ¿a cuántos? Muchos. O sea, si hubiese existido el TikTok en aquellos días, estaría forrado. Entonces, por supuesto, cada uno de estos volvieron a la vida y salieron de los sepulcros y claro, sabemos que años más tarde morirían de nuevo, porque no resucitaron con sus cuerpos glorificados. Tenemos que recordar eso. Y ellos resucitaron marcando que Yeshua es la resurrección y la vida. Para eso eran, como testigos diciendo, mira, Él es.
la resurrección y la vida. Y por supuesto, algunos no querían arriesgarse que alguno de los condenados no muriera antes de la Pascua, que los soldados recibieron las órdenes de quebrarle las piernas a los que no habían muerto todavía. Y leemos en Juan 19, 32 al 35, dice ahí, vinieron pues, y claro, pueden leer todos esos capítulos para que se enteren de todos los detalles. Pero vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y eso es importante porque fue profetizado que no se le podía quebrar los huesos. Amén. Pero, versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y claro, mucha gente dice, eso fue lo que mató a Jesús. Eso fue la lanza que sacrificó al maestro. No, ya estaba muerto. Porque miren lo que pasa. Y al instante salió sangre y agua. Si hubiese sido que esa lanza lo mata, sale solamente sangre, no agua. Pero ya sangre y agua. Y el que lo vio, ¿quién está escribiendo este evangelio? Juan. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Sabemos que Juan era el único de los discípulos que estaba ahí, porque estaba ahí al lado de María, porque ahí es cuando Jesús le dice, mira María, he aquí tu hijo, Juan, he aquí tu madre. O sea, porque sabemos que a raíz de ser crucificado, el condenado a crucifixión, bueno, su casa iba a ser totalmente destruida. Entonces, ya María no tenía dónde vivir. Entonces, ahí se fue a vivir con Juan. ¿Estamos entendiendo eso un poquito? Ok. Por supuesto, estos versículos están puestos aquí, confirmando más profecías del Antiguo Testamento, pero podemos decir lo que dijo el centurión romano aquella tarde. Ahí en Jerusalén, en Mateo 27, 54. Mateo 27, 54. Y con esto termino. Mateo 27, 54. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto, o sea, habían estado ahí todo el tiempo, y las cosas que habían sido hechas, ¿qué pasó? Temieron en gran manera y dijeron que verdaderamente este era hijo de Dios. Un centurión romano. No los demás que estaban ahí, que habían leído de profecías y de tantas cosas y tenían acceso a la palabra de Dios y todo eso, no querían. Pero este centurión romano sí. Y claro, solamente hemos visto ciertas cositas. No lo hemos visto todo, no lo hemos leído todo, no hemos indagado, pero hemos visto algunas cosas. Y espero que hemos podido salir de aquí sabiendo, aunque sea un poquito más, de lo que le pasó al Maestro, de lo que pasó con nuestro Salvador. Para decir, es que son pruebas indubitables. Y espero que sí. Que podamos decir exactamente lo que dijo ese centurión. Verdaderamente este era hijo de Dios. O todavía nos falta
más pruebas. Puede ser que necesitas más pruebas. Están todas en la palabra. El detalle es, ¿te quieres seguir haciendo ciego o haciéndote el ciego? Así como los sumos sacerdotes y todo eso, que después cuando regresaron al templo y se dieron cuenta de lo que había pasado, querían seguir en su necedad. ¿Por qué? Porque amaban su poder o amaban su pecado más que al Dios al que supuestamente servían. O les han defraudado a alguien que ha dicho ser creyente en Jesús. Puede ser. Es que son una cuerda hipócrita. Exactamente. Por eso necesitamos al Señor todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo lo necesitamos. Así como dijo doña Elda ayer. Sí, es que todo eso es hipócrita y qué sé yo, pero y que yo no quería estar con los locos. Bienvenidos al manicomio. No quiero estar con los locos. Y ahora aquí estoy. El Señor me ha lavado la mente y el corazón. Y nos da vida, nos da propósito, nos da esperanza, hermanos. Lo que el Señor hizo es algo... El pueblo en ese momento querían ver a Jesús destruir a los romanos y qué sé yo. Pero no, el Señor destruyó algo peor. Algo peor. Destruyó la muerte y destruyó el pecado. Y podemos venir a Él y pedirle no solamente perdón, pero que sea Él el que nos transforme. Porque nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos. Necesitamos al Transformer. Al Maestro de los Maestros, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que nos limpia de toda maldad y nos da vida, porque antes estábamos muertos como aquellos en aquellos sepulcros, y nos da vida. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te damos muchas gracias y te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a entender, a ver, Señor, que eres tú el que es nuestra salvación. Estad quietos y saber que yo soy tu Yeshua, yo soy tu salvación. Gracias, Señor. Y ayúdanos a depender de ti y a experimentar esa paz que sobrepasa el entendimiento, como hemos leído durante este día. Gracias, mi Dios. Y ayúdanos a regocijar y regocijarnos nuevamente en ti y en tu salvación. No solamente hoy, pero el resto de estos días hasta que tú vuelvas por tu pueblo. Gracias, mi Dios. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor le bendiga y si no, nos vemos la semana que viene porque vino el rato. O que se fue la luz. Dios le bendiga.